Uno de los trabajos más pesados y también más interesante es el de los guardias de seguridad, pues se encargan de cuidar edificios, plazas, casas o lugares de trabajo. Tienen muchas historias que contarnos y más porque muchos de ellos trabajan en turnos nocturnos, en horarios que suelen ser muy pesados. Y es que, seguramente, has escuchado hablar de alguna historia paranormal de parte de algún guardia de seguridad, y si no es así, aquí te traigo algunas que nos contaron y que estoy seguro que te van a sorprender. Bienvenidos a la primera edición de Historias Paranormales de Guardias de Seguridad. Ponte cómodo, comenzamos. Permita el libre cierre de puertas. Enviada por Roses Mike. Yo trabajé de guardia hace tiempo en una planta de gas cerca de San Juanico. Ese día eran alrededor de las 3 de la mañana y un auditor y yo checamos un transporte de tráiler lleno que llegó y después nos metimos a una caseta a reposar un rato y al estar sentados, yo en una silla y él en un sillón al lado de la puerta, al voltear a la puerta vi a alguien parado, pero como escondiéndose. Solo vi de la nariz para arriba a un señor como con varios tonos de piel, un color natural y uno rosado como con quemaduras, sin ceja y sin cabello. Se me quedó viendo con una mirada penetrante. Todo en fracción de segundos. Me dio un poco de miedo la manera en que me miraba. Salimos a ver y no había nadie. No había lugar donde se pudiera esconder. Les conté a varios de mis compañeros y me dijeron que tal vez era un alma de las personas que fallecieron en la explosión de San Juanico y contaban que era común ver u oír cosas. A ellos les prendían las luces de los carros que encerraban ahí o chocaban los tanques de gas como si alguien los moviera. Incluso cuentan que veían en la noche a un señor en bicicleta y que simplemente desaparecía en la oscuridad. Anónimo. Le pasó a un señor de mi trabajo que es guardia. Él es de Puebla y dice que hace unos años estuvo trabajando como guardia de seguridad en un fraccionamiento precisamente en Puebla. Dice que, como era un fraccionamiento de varias calles, los vigilantes hacían rondines en moto. En una de las calles al fondo del fraccionamiento les reportaban que en las noches, como entre las 12 y 1 de la mañana, se veía la silueta de un hombre con sombrero, que iba envuelto como en una cobija y caminando por la calle. Decía que como los guardias eran nuevos, no conocían la historia del lugar y pensaban que era algún indigente o alguien que había entrado al fraccionamiento, pero al ir a ver, no se veía nadie. Le daban varias vueltas en la moto por las calles cercanas, pero no encontraban a nadie. Así pasaron varias semanas y después les sucedía que cuando iban a vigilar, se les apagaba la moto justo al pasar por esa calle. Mientras estaban revisando el desperfecto, se oía como si alguien pasara corriendo junto a ellos. De momento, pensaban que era alguien que habría salido a correr para hacer ejercicio, pero al voltear no veían a nadie. Hasta que un día, a dos guardias que les tocó hacer el rondín, se les apagó la moto y empezaron a sentir mucho frío en el ambiente. Oyeron que alguien corría. Después de unos segundos, oyeron la voz de un hombre que gritaba: «¡Ayúdenme, por piedad!». Y al voltear los guardias hacia donde se había oído el grito, vieron a una calavera envuelta en una cobija y con un sombrero. En ese momento dicen que por fin arrancó la moto y que llegaron pálidos a contarle a los demás lo que habían visto. Después de unos días le contaron lo que pasó a un anciano que tenía muchos años de vivir ahí y que su familia siempre había vivido por esa zona. El anciano había sido un velador cuando quienes apenas estaban construyendo el fraccionamiento y les dijo: «Los vino a saludar don Severiano». Según la historia que contaba la gente de la zona, en el lugar del fraccionamiento había habido un rancho hacía muchos años y que el capataz de ahí se llamaba Severiano. Era muy malo con los trabajadores hasta que un día varios se pusieron de acuerdo y decidieron terminar con él, precisamente en el lugar donde se les había aparecido a los vigilantes. Enviada por Javier Castro. Hace tiempo trabajé en una funeraria. Teníamos turnos de 24 por 24. Mi puesto era de chofer de carroza.
En la oficina se encontraba mi compañero recepcionista, en la entrada principal un guardia y en la entrada donde fabricaban ataúdes otro guardia. Esa noche, alrededor de las 11 o 12, mi compañero me encargó la recepción en lo que salía por cafés y pan. El edificio era completamente de vidrio. Claramente vi que dejó la puerta abierta y al poco rato de quedarme solo, se azotó. Me asomé para ver si me estaban haciendo la maldad, pero los vi parados en la entrada principal junto con el otro guardia de los ataúdes. Caminé y les comenté lo que había pasado. Cabe señalar que la distancia entre la entrada principal y la fábrica de ataúdes es de por lo menos 500 metros, ya que el panteón es muy grande. Justo después de contar lo que pasó, el radio del guardia principal empieza a emitir sonido de estática. Él le pregunta al otro si trae su radio y él dice no. ¿Qué crees? Que lo dejé en los ataúdes. Todos nos quedamos estáticos al oír claramente por la radio como dicen, no lo hagas. Esa noche, el segundo guardia prefirió quedarse con nosotros por el miedo de aquella psicofonía. Enviada por Gael Antonio Hernández. Yo trabajé en una planta que se encuentra entre un cerro de Guanajuato. Ahí estaba con mi compañero en turno nocturno. La gente terminaba sus labores a las 11 de la noche. Ya más tarde, nosotros, al quedarnos solos, acostumbrábamos a quitarle las baterías a los radios para ponerlos a cargar. Eran como las 2 de la mañana y uno de los radios sonó diciendo, ¡adelante! Se nos erizó la piel, pues, ¿quién podía hablar a esa hora? Además de que ni siquiera tenía batería puesta. Minutos después, tocaron la ventana de la caseta, a lo cual salimos y no había nadie. Y ya tocaba la hora de rondín. Procedimos a ir a un recorrido y al entrar a la planta nos separamos. Empezamos a escuchar ruidos, pensamos que se habían metido. Cuando iba mi compañero a él, le aventaron unas cajas vacías y a mí me empujaron. Salimos corriendo de la planta y nos dirigimos al cuarto de monitoreo. En cuanto estábamos viendo los monitores, se alcanzaba a ver que alguien venía atrás de nosotros. Al salir a ver, no era nadie. Seguimos viendo monitores hasta que vimos que ese alguien entró al cuarto de monitoreo también. Fue cuando salimos bien espantados de ahí, pues en la cámara se veía clarito que era una persona. Cuando salimos de monitoreo, no era nadie, y empezaron a golpear las cosas de ese cuarto. Salimos pensando si era una mala broma o algo así, y no. Al finalizar el turno platicamos la situación con un compañero que llevaba más años trabajando ahí, y bien tranquilo nos decía que era su amiga, que no le hiciéramos nada, que era una señora que había fallecido en un accidente en esa planta. Tiempo después, tuve el gusto de trabajar con ese compañero y llegando a las 2 de la mañana, se fue solo a un rondín. A mí me dijo que no fuera con él, que estaría con su amiga y se fue. Y no regresó hasta las 5 de la mañana, pero a cada rato me reportaba por radio que todo estaba bien. Está algo raro y tétrico este rollo. Enviada por Angie Martínez. He trabajado ya muchos años como guardia de seguridad y he tenido algunas experiencias de este tipo, pero la que mayor recuerdo y me dio mucho miedo, y al hablar de esta aún se me pone la piel de gallina. Trabajaba en el Instituto Nacional de Neurología. Los primeros meses me asignaron al piso 2 de hospitalización. Cuando tenía que ir a cenar, me cubría una compañera y un día me dijo, ya no quiero cubrir tu piso, todas las noches que te vas, pasa una enfermera y cuando la quiero alcanzar para indicarle que está la puerta con candado y que debe pasar por otra puerta, ya no hay nadie. Posteriormente me pasaron al área de resonancia magnética. A partir de las 11 de la noche se realizaba el cierre de la puerta principal y la de la entrada del personal solo quedaba abierta la de la entrada de hospitalización. Ese día mi técnico radiólogo atendió a su último paciente alrededor de la 1 de la mañana. Se fue a descansar, en lo que se reanudaba el servicio a las 6 de la mañana, cuando mi jefe de turno se presentó como parte de sus recorridos y estábamos en la puerta de ingreso. Vimos pasar a una enfermera. En ese momento él me dijo, ¿quién es la enfermera que pasó? ¿Se va a quedar a hacer guardia? En ese momento me entró un escalofrío, ya que estaba consciente de que todo el personal, a excepción del técnico, se habían retirado. Me acompañó a revisar la puerta trasera para ver si por error había dejado abierto, pero no. Entré a revisar el baño y nada. Nos quedamos viendo uno al otro y me dijo, voy a continuar mi recorrido. Y yo no quería cerrar la puerta porque me tenía que quedar sola. No volví a ver a la enfermera. Le pregunté a la jefa de enfermeras y me dijo,
no te preocupes, solo de vez en cuando se deja ver, pero como a muchos nos inquieta verla, ya no nos quedamos aquí en las guardias. Después de eso, le pedí a mi jefe que me cambiara de área. Enviada por Carmen Cardoso. Hace muchos años, trabajé en un proyecto de fábrica de hilos en la colonia Tránsito, que está cerca del metro Pino Suárez. Como éramos externos, nos enviaron a una sala que estaba apartada, como tal, de la fábrica. Y un día, estábamos una compañera y yo viendo la pantalla de su laptop, cuando llegó otro compañero a revisar un documento. Todos lo leíamos cuando de pronto se escuchó el canto de una niña. Los tres nos volteamos a ver sacados de onda, pero no hablamos del tema. Otro día, le pregunté a uno de los vigilantes que si ahí espantaban, a lo que él me respondió que sí, que luego las cámaras captaban movimiento en los pisos de arriba o se oía que alguien corría, varias voces o que arrastraban cosas. Al principio, él subía a ver si alguien se había metido, pero desde que vio a una mujer correr de un extremo a otro de la fábrica, ya no subía. Llevaba una televisión pequeña y la ponía a todo volumen para no escuchar lo que pasaba y así dejar que terminara la madrugada. Contaban que eran los fantasmas de mujeres que murieron en los talleres de costureras derrumbados en 1985 en el sismo. Enviada por Yasuri Kai. Les voy a contar algo que le pasó a un compañero guardia. Eran como eso de las 9:40, ya casi a las 10 de la noche. Ya no había nada de gente en el centro comercial, ya que nuestro protocolo es que a las 9:30 y no tiene que haber gente, pues los locales cerraban a las 8:30 y 9 en punto. Cuando él estaba en uno de los accesos para vigilar y que ya nadie entrara, dijo que una niña como de 6 años le empezó a decir ven y risitas. Entonces él le preguntó a la niña que dónde estaban sus papás. Le dijo que ya no debería estar aquí a esa hora y con el radio la giró a las cámaras si aún quedaba gente en esa área a esa hora para que le ayudaran a decir que ya se fueran. Los compañeros internos se acercaron a esa área, dieron un recorrido por toda la plaza y no encontraron a nadie, pero la cámara sí vio a una niña que en uno de los locales desapareció. Mi compañero, al escuchar eso, se puso súper pálido. Llegaba a trabajar y no saludaba a nadie. Decía que se sentía muy cargado. Lo llevaron a hacer una limpia y efectivamente traía una niña consigo. La niña era muy famosa ahí en el centro comercial, ya que hubo un accidente en los carruseles, pero nadie la veía ni nada hasta que nuestro compañero la vio. Enviada por Jessica Gaitán. A mí me pasó en un rondín a las 4 de la mañana. Aquella vez salí a dar el rondín, como es de hacer a cierta hora, y todo iba muy bien, hasta pasar por el área de ropa. Mi lámpara empezaba a prender y a apagarse. Creyendo que eran las baterías, solo me detuve para sacar un celular con lámpara, y al solo dar unos cuantos pasos se me apagó la luz de este mismo, y al volver a encenderla con la luz hacia el suelo, y yo con la vista enderezando al mismo tiempo, estaba justo frente a mí una mujer, no muy alta, pero no tenía pies. La recuerdo muy bien, pues era muy hermosa, color de cabello muy negro y largo. Solo grité al momento, pero yo me encontraba sola y, como fue de esperarse, llamada tras llamada porque no reportaba a la tienda, y yo solo vomitaba. No quería salir de mi cubículo hasta que llegaron personal que entraba a trabajar y no me creyeron. Pensaban que era un invento mío, para no decir que me quedé dormida. Volví a trabajar después de 2 días de descanso, pero ya no regresé a trabajar de noche. Enviada por Fernando Díaz. Esta historia no viene exactamente de un guardia de seguridad, pero uno y mi papá junto con varios compañeros lo experimentaron. Mi papá es contratista, se dedica a la cancelería. Desde ya hace algunos años y por ende en ocasiones ha trabajado fuera de la Ciudad de México. Cuando recién empezaba con su oficio, lo mandaron a trabajar a Guerrero en un edificio que estaba en construcción y la cancelería ya tenía algo de avance. Se decía que ese lugar pasaban cosas, oír ruidos, ver sombras y que se movieran las cosas, pero hasta ese momento nadie había experimentado algo. Mi papá y sus compañeros de trabajo se llevaban bien con el guardia de seguridad de aquella obra. En las noches salían a comer, platicaban un buen rato, etc. En una ocasión, ya faltando poco tiempo para terminar de elaborar, mi papá y sus compañeros terminaron de trabajar ese día y después fueron a cenar, prácticamente la rutina diaria de aquellos días. Después de cenar, se dispusieron a dormir. Cabe mencionar que como eran varios trabajadores, ocupaban 2 pisos para dormir.
Mi papá cuenta que ese día, como a las 2 de la mañana, se despertó y empezó a escuchar sonidos en uno de los pisos, como si estuvieran martillando. Para ello, otros de sus compañeros se despertaron y escucharon los sonidos. Pensando que eran sus otros compañeros de trabajo, se volvieron a dormir hasta que dejaron de escuchar el ruido. Ya cuando amaneció, mi papá y sus compañeros con los que se había quedado a dormir en ese piso le reclamaron a sus otros compañeros que se quedaron en el otro piso por el ruido que andaban haciendo en la noche y no dejarlos dormir. Los otros compañeros hicieron lo mismo, les reclamaron porque pensaron que ahora ellos eran los del ruido, y pues todos se sacaron de onda porque pues les extrañó que nadie haya sido. Ya después se fueron a desayunar y el guardia de seguridad en el desayuno les dice: ahora sí trabajaron hasta muy noche, ¿no? Todos se sacaron de onda, pues nadie en el último piso andaba trabajando en la madrugada. El guardia les dijo que él vio desde abajo en la caseta que en la madrugada en el último piso estaba la luz encendida y que veía sombras de gente en movimiento, y como escuchó los ruidos pensó que andaban trabajando. Eso sacó de onda a todos y ya acabando de desayunar comenzaron a trabajar ya sin hablar sobre eso. Este video que te voy a mostrar me lo mandaron por inbox. El autor me dice que no sabe si es un niño o un duende. Él es un guardia de seguridad y dice que fue un servicio al Estado de México. Dice que para variar fue a cubrir. Nos comenta que ya le habían dicho que se aparecía algo y que les movían las cosas y que se escuchaban risitas, pero no creyó. Dice que se quedó a las 2 de la mañana, empezó a ver algo que cruzaba y alcanzó a tomar el cel y grabar. En ese momento se pone a chiflar y cuando se mueve se le apaga el celular. ¿Ustedes qué opinan? Si este video te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides enviarme una historia paranormal a mi correo que es austriafco@gmail.com o también a través de inbox de Facebook Metro Tacubaya con el hashtag historia de terror. Yo soy el tío Taku, nos vemos en la próxima.